Este proyecto de ley que vamos a analizar a continuación fue remitido por el Poder Ejecutivo en sustitución del proyecto que en el 2015 de Fondo de Garantía por Insolvencia Patronal presentamos junto al compañero diputado Carlos Reutor. Y este proyecto sustitutivo del Poder Ejecutivo mantiene la esencia, el objetivo de la creación de este Fondo de Garantías, que es simplemente asegurar, garantizar el cobro de los haberes generados por parte de los trabajadores de aquellas empresas que se declaren insolventes. En este marco ha habido una larga discusión internacional. Hay varios convenios de OIT que hablan de la protección del salario, el convenio 95, el convenio 100, el propio convenio 173 de Fondo de Garantías por Insolvencia Patronal, que hacen referencia a un aspecto fundamental: que los trabajadores de las empresas declaradas en insolvencia puedan cobrar los créditos de subsistencia, que son los créditos que necesita el trabajador para comer él y su familia en forma inmediata, y que esos créditos sean satisfechos sin que pasen largos periodos de tiempo, como hay múltiples ejemplos en nuestro país y en el mundo. Este proyecto fue analizado en la Comisión de Legislación del Trabajo, señor presidente, que lo aprobó por unanimidad, más allá de que algunos señores legisladores dijeron que iban a hacer observaciones en sala. Nos parece importante poder analizar en profundidad este proyecto, porque seguramente este proyecto genera polémica, este proyecto genera un debate sobre aspectos fundamentales, como lo es sin ningún lugar a dudas la protección del salario. El salario es una retribución que obtiene el trabajador por la prestación de su fuerza de trabajo, pero además constituye la garantía de manutención y la de su familia, y por ese motivo debe ser especialmente protegido por el derecho laboral. Debe asegurarse al trabajador su percepción oportuna, íntegra y efectiva de su salario. El mecanismo de privilegio existente hasta el momento es insuficiente para garantizar el cobro efectivo y oportuno de los créditos laborales, por lo que es necesario implementar otro más vinculado a la seguridad social, que se independice del patrimonio del empleador. La protección del salario forma parte del principio protector característico del derecho laboral. Precisamente mediante el principio protector se busca mediatizar el desequilibrio existente en las partes de las relaciones laborales. La obligación principal a cargo del empleador, es decir, pagar el salario, obligación de dar, se efectiviza con posterioridad a que el trabajador realice su tarea, obligación de hacer. Eso implica que el trabajador concede un crédito a favor del empleador por el trabajo que realiza, con la esperanza relativamente cierta de percibir una remuneración acordada en el momento acordado, fin de mes, quincena, semanalmente, etc. Esta especie de adelanto de trabajo coloca al trabajador en una situación de mayor incertidumbre que el resto de los acreedores comerciales del empleador, que pueden garantizar sus créditos, prendas, hipotecas, entrega, contrapago, etc. Inclusive, generalmente, el trabajador depende de un único empleador, por lo que se constituye no solo en su fuente de trabajo,
sino además en su deudor principal, a diferencia de los demás proveedores que pueden diversificar sus ventas a distintos compradores. En el plano económico, es el empleador quien asume totalmente los riesgos de la explotación económica, pero como el empleador se apropia primero de los frutos del trabajo del empleado y recién después cumple con su obligación de abonar la remuneración, el bien en riesgo de la explotación corresponde al empleador, en el período que media entre la finalización de la prestación del trabajo y su pago efectivo. Este riesgo se traslada al trabajador, permaneciendo allí en caso de insolvencia patronal. En estos casos, cuando los mecanismos legales y judiciales son insuficientes y es el trabajador quien asume las consecuencias del trabajo y del fracaso de la gestión de la empresa, en la cual no tuvo participación ni ganancia, como ya sabemos, se trabaja por cuenta ajena. Es por esto que todos los ordenamientos legales han creado una batería de herramientas tendientes a asegurar el cobro íntegro y oportuno del salario, así como generalmente mecanismos de fijación de salarios mínimos, que conjuntamente con la acción sindical permiten equilibrar la asimetría existente con el empleador. Las herramientas que tienden a asegurar el cobro del salario. A, el cobro oportuno, estableciendo multas para el cumplimiento fuera de fecha de pago. B, el cobro íntegro, limitando los rubros por los que se permite al empleador realizar descuentos de salario al trabajador, vivienda, pensiones alimenticias, cuota sindical, préstamos del BRAU, etc. C, estableciendo la inevitabilidad de los salarios. Son embargables los salarios como tal, un privilegio frente a los demás acreedores del empleador. Los créditos laborales no ingresan al concurso de acreedores en caso de insolvencia. El derecho al salario en los instrumentos internacionales, porque en realidad esto es materia de discusión a nivel internacional desde hace muchos años. La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 establecía en su artículo 23.2: toda persona tiene derecho sin discriminación alguna a igual salario por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada en caso de ser necesario por cualquiera de los medios de protección social. También el Pacto Económico de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, señor presidente, establece: los estados partes de este pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores un salario equitativo de igual valor, sin distinción de ninguna especie. En particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual. Condiciones de existencia digna para ellos y su familia conforme a las disposiciones del presente pacto. En el preámbulo de la Organización Internacional del Trabajo, considerando que la paz universal y permanente solo puede basarse en la justicia social, considerando que existen condiciones de trabajo que entrañan tal grado de injusticia, miserias y privaciones para un número de seres humanos, que el descontento causado constituye una amenaza para la paz y la armonía universales, considerando que es urgente mejorar dichas condiciones, por ejemplo, en lo concerniente a la garantía de un salario vital adecuado. Los convenios de OIT, señor presidente, a que hacíamos referencia al principio, establece la protección al salario, específicamente en el convenio 95 de OIT sobre protección al salario, el convenio número 100 sobre igualdad de remuneraciones y el convenio 173 sobre protección de los créditos laborales en caso de insolvencia del empleador.
este último no ratificado por nuestro país, pero que cuenta con el acuerdo del Poder Ejecutivo que estará llamando a consulta a los actores sociales para la ratificación de este convenio, según nos hizo saber el propio ministro de Trabajo. Convenio 95 sobre protección de salario de 1949 establece claramente que en caso de quiebra o concurso del empleador, los trabajadores de la misma serán considerados acreedores preferentes, privilegio en los cobros, y que sus créditos deberán satisfacerse íntegramente con anterioridad a los acreedores ordinarios que puedan reclamar la parte de los activos que corresponda. Esto ha reflejado que en la mayoría de las legislaciones y algunos países han establecido lo que se ha dado a llamar superprivilegio para los créditos laborales que prefieran a estos sobre hipotecas, caso Brasil, México, Ecuador, Perú, España, Francia. Esta última medida en realidad es demostrativa de cómo en la mayor parte de los casos de insolvencia patronal el privilegio es insuficiente para asegurar el cobro íntegro y oportuno del trabajador. La insolvencia empresarial, y especialmente cuando la empresa carece totalmente de activos, que la realidad se impone al derecho. Es en este caso que se hizo necesario comenzar a pensar en sistemas de protección verdaderamente eficaces y se trasladó al ámbito de la protección al de la seguridad social. El riesgo social es el condicionante que da origen a la seguridad social como amparo al eventual acaecimiento del riesgo. La eventualidad de quiebra o insolvencia es inherente a la actividad económica y es así que en la exposición de motivos de la ley 18.387, nuestra nueva ley de procedimiento concursal del 2008 expresa: los fenómenos de crisis económica son una consecuencia inevitable y natural de la economía de mercado. Los mercados se caracterizan, entre otros elementos, por un natural proceso en el cual nuevas empresas entran y otras lo abandonan. La propia actividad económica implica que nacen oportunidades en algunos sectores y lentamente desaparecen oportunidades en otros. Además, las empresas operan generalmente en situación de relativa incertidumbre respecto al entorno y a la factibilidad de mediano plazo de las decisiones económicas que toman. Asimismo, los resultados económicos financieros no siempre están acompasados de los desajustes que pueden traducirse en dificultades para que las empresas cumplan con normalidad el pago de obligaciones. Esta última instancia, la propia actividad empresarial, implica asumir riesgos sobre el resultado de la misma. Por todo ello, las dificultades económicas y financieras de la empresa no pueden disociarse de su actividad y no deben asociarse a comportamientos patológicos, sino que pueden ser entendidas como el resultado natural de la propia actividad económica. Y específicamente, en relación a la posición de los trabajadores ante la insolvencia, mención aparte debe realizarse respecto a la situación de trabajadores en torno a las dificultades financieras de las empresas. El proyecto provee una serie de elementos que en la medida de lo posible intenta mitigar los efectos de la problemática concursal implica sobre los puestos de trabajo. En ese sentido, se han implementado instrumentos que buscan proteger al trabajador, entre los cuales se incluye la posibilidad de realizar un pago anticipado de las deudas laborales, la posibilidad de que se constituya una cooperativa de trabajadores que sea depositaria de los bienes y la participación de los trabajadores en la licitación de la empresa en funcionamiento para su eventual gestión. Todos estos elementos también están delicadamente balanceados en la viabilidad de la unidad productiva, que es la única que en última instancia permitirá la continuidad de las fuentes laborales. La situación límite en que se encuentran los deudores concordatarios y la escasa posibilidad que perciben los acreedores de la satisfacción de los créditos determina que estos se vean expuestos a consentir propuestas ruines o de cumplimiento imposible, de que prosperen maniobras fraudulentas
como el ocultamiento y la simulación de activos y pasivos o la compra de adhesiones de crédito que generalmente resultan impunes. Este último párrafo es interesante señalarlo porque si en las consecuencias de la insolvencia para los acreedores en caso de concurso estos no se ven, dispuestos a consentir propuestas ruines o de cumplimiento imposible y que prosperen maniobras fraudulentas como el ocultamiento o la simulación de activos y pasivos que generalmente resultan impunes, podemos imaginar lo devastador que puede resultar la insolvencia patronal para el trabajador de su crédito laboral ya generado. Es difícil, es decir, el trabajo efectivamente realizado, salarios impagos, aguinaldos, salarios vacacionales, etcétera, pierde además su única fuente de ingreso. Es a partir de la crisis del petróleo en los 70 que comienza a pensarse en trasladar este riesgo a la seguridad social. Efectivamente, son los países de Europa Occidental que a partir del 67, con una impronta solidaria, los que inician este camino. Así es que Bélgica en 1967 será el primero que lo incluya en su legislación y luego seguirán los Países Bajos en el 68, Suecia en el 70, Dinamarca en el 72, Finlandia, Noruega y Francia, República Federal Alemana, Reino Unido en el 75, España en el 76, Austria en el 77, Grecia en el 81, Suiza en el 82, Irlanda en el 84, Portugal en el 85. Y es en 1980 que la Comunidad Europea adoptó una directiva para armonizar los distintos sistemas de protección, modificados luego la Directiva 87/164 de la Comunidad Económica Europea del 87. Esta directiva impuso a los Estados la obligación de crear fondos de garantía para determinados créditos laborales sean abonados en el acto de la insolvencia del empleador. También crearon fondos de garantía Japón, Israel, Canadá y en América Latina, Argentina y República Dominicana. Características comunes de los fondos de garantía. Administración y financiamiento. La administración normalmente se atribuye a una entidad autónoma con patrimonio y personería, habitualmente una persona del Estado o paraestatal. En cuanto a la financiación, se realiza a través de cotizaciones obligatorias a cargo del empleador. El fundamento de que están a cargo del sector empresarial responden al principio de solidaridad social. Es el conjunto de empleadores que asumen en forma colectiva el riesgo de la empresa fallida, reemplazando el principio de la responsabilidad contractual. Que la financiación recaiga sobre los empleadores es natural, porque la obligación de pago les corresponde. Referido al ámbito subjetivo, el principio es la universalidad, con independencia de la situación financiera de las empresas, quedando solamente excluidos los trabajadores estatales. Beneficio del sistema. Tiende a abarcar a todos los trabajadores, con excepción de los altos cargos y familiares del fallido, para evitar el fraude. Ámbito objetivo. En cuanto al riesgo cubierto, normalmente abarca todos los créditos salariales directos e indirectos, incluso las indemnizaciones por despidos. En algunos casos de fondo de garantía se cubren inclusive los gastos judiciales en los que hubiera tenido que incurrir el trabajador para el cobro. Créditos garantidos. Las prestaciones deben calcularse en función del salario. No obstante, generalmente se establecen dos tipos de límites que a veces funcionan en forma conjunta. Un límite temporal, es decir, cuánto tiempo para atrás es posible reclamar créditos, y un límite de monto, es decir, hasta qué monto es posible que el fondo cubra. En cuanto a los procedimientos para poner en funcionamiento el fondo, generalmente se exige algún mecanismo de verificación de crédito, ya sea judicial, presentación ante el síndico, alguna comisión especial dependiente del fondo. Por otra parte, será necesario acreditar este crédito continuo impago y la insolvencia del empleador. En este sentido, hay distintas soluciones del derecho comparado. En algunos se exige que se haya iniciado el proceso concursal, en otros simplemente que se demuestre la incapacidad de pago.
Por último, en aquellos en el que el fondo se subroga los créditos de los trabajadores para entablar acciones contra el fallido y recuperar lo invertido en los pagos realizados. En este caso, el fondo mantiene la misma preferencia que gozaba el trabajador, no obstante lo cual se obtienen bajas tasas de retorno, lo cual demuestra claramente la necesidad de este fondo para que los trabajadores no queden desprotegidos del derecho al cobro. La administración de estos fondos debe estar a cargo de instituciones de fines de lucro, autónomas desde el punto de vista administrativo y financiero. La eficiencia del privilegio para asegurar el cobro de los trabajadores, fundamentalmente en épocas de crisis, ha contribuido a que los fondos de garantía suelen ser los únicos seguros posibles contra el riesgo de gestión económica financiera de las empresas. La situación de desigualdad respecto del empleador y la esperanza de conservar el empleo operan como trabas para que el trabajador inicie acciones judiciales tendientes al cobro, muchas veces hasta que ya es demasiado tarde para efectivizar el cobro de los créditos impagos. Los convenios de OIT y los fondos de garantía ante la insolvencia patronal. El convenio 173 fue aprobado en la 79 reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo en el 92, habiendo sido propuesto el tema de protección de créditos laborales en caso de insolvencia del empleador. En la conferencia anterior, junto a la resolución 180, convenio 173 tiene como antecedentes el 95 de la protección del salario. El convenio 173, convenio dos tiempos, establece dos módulos. Un primer módulo sobre la creación de privilegios y un segundo módulo sobre la creación de fondos de garantías. Este último establece que cada legislación establecerá el procedimiento para establecer la insolvencia del empleador, lo subsidiario de la intervención de la institución en garantía, la posibilidad de limitar montos de los créditos protegidos, la subrogación del fondo de los derechos del trabajador para obtener el reembolso de lo pagado gozando de los mismos privilegios que tenía el trabajador. En cuanto a la recomendación 180, esta amplía los límites del convenio establecido en los fondos que debe cubrir la contingencia del trabajador, con independencia de la situación de pago del empleador en el fondo, la subrogación. Los fondos solo pueden utilizarse para el fin que fueron creados. La institución administradora debe contar con independencia administrativa, financiera y jurídica respecto al trabajador, al empleador. El marco jurídico vigente. En nuestra Constitución, en el artículo 54, se establece: la ley ha de reconocer a quien se hallara en una relación de trabajo o servicio como obrero o empleado la justa remuneración. En materia legislativa, la ley número 3299 de 1908 establecía en su artículo primero la prohibición de la cesión y el embargo de los sueldos, dietas, pensiones, jubilaciones y otros retiros y pensiones alimenticias, jornales o salarios abonados por el Estado o por particulares. Los códigos, el proceso civil, como el Código de Comercio, establecieron el privilegio como forma de garantizar la integralidad del salario. Posteriormente, la Ley 14.188 independiza la jurisdicción laboral y privilegia los créditos laborales frente al resto de los acreedores del concurso, que constituye un avance importante. Recientemente, la nombrada Ley 18.387 de reforma concursal, si bien vuelve a apelar al instituto de privilegio como mecanismo hábil para garantizar el cobro de los salarios frente a la insolvencia patronal, introduce algunos aspectos novedosos como el pronto pago, el régimen amplio de verificación de créditos, la posibilidad de obtener el uso precario de los bienes concursados para gestionarlos a través de un emprendimiento bajo la forma cooperativa o sociedad comercial formada por extrabajadores de la empresa concursada, y también la venta en bloque de la empresa. Estos mecanismos, pese a las buenas intenciones y que constituyeron un avance en nuestro país, no han logrado cumplir con el objetivo de asegurar el salario del trabajador. Señor presidente, el proyecto que hoy estamos analizando tiene múltiples antecedentes en nuestro país.
Ya en 1986 se presentaron en el Parlamento dos proyectos de ley relativos a la creación de un fondo de garantía. Un proyecto presentado por varios legisladores del Frente Amplio que expresa en su exposición de motivos que toma como base el proyecto elaborado en 1983 por el Grupo de los Miércoles, que dijera al doctor Américo Pla Rodríguez. Este proyecto se trató en Cámara en el 88, disponía una garantía del Estado para aquellos créditos verificados ante la justicia laboral o de instancia administrativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Ese fondo se creaba en el ámbito del BPS mediante una contribución del 0,25% del total de las remuneraciones abonadas a los trabajadores, más las sumas que se percibieran en los procedimientos concursales por subrogación y más las multas, recargos y penas por infracciones. El otro proyecto del 86 fue remitido por el Poder Ejecutivo de la época, unificaba los servicios de empleo y seguro por desempleo, pero contenía algunas disposiciones sobre el Fondo de Garantía de Créditos Laborales ante la Insolvencia Patronal, administrado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a través de la Dirección Nacional de Empleo. La recaudación y aportes quedaban a cargo del BPS, quedaban excluidos los trabajadores rurales y domésticos y se exigía un año de antigüedad para poder acogerse al beneficio. En cuanto a la financiación, se establecía el 0,5% del aporte del cargo del empleador sobre los nominales, la subrogación con preferencia a las prendas e hipotecas, e incrementaba el fondo con multas, intereses, rentas y colocaciones y reglamentación que autorizaba el órgano administrador. En 1988 los proyectos citados fueron el antecedente para otro proyecto presentado que luego fuera archivado. En el año 2000, un proyecto similar al del 88, pero tampoco prosperó. En el 2015 presentamos un nuevo proyecto junto al diputado Carlos Reutor, que preveía la creación de un fondo de garantía por insolvencia patronal, financiado con la contribución del 0,5% de todos los rubros laborales que constituyen materia agravada, administrado por el BPS. En el ámbito subjetivo abarcaba al conjunto de trabajadores, incluyendo a las personas públicas no estatales, y solo se excluían a los trabajadores vinculados al empleador en una relación de parentesco y al personal de dirección. Tomaba como límite los créditos generados en los últimos 6 meses inmediato a la fecha del cese de pago, como hacía además los rubros de pago no mensual, aguinaldo, salario vacacional, licencia, con un límite temporal de 2 años, y se establecía un límite máximo en torno a las 105.000 unidades indexadas. El estado de insolvencia recoge el concepto amplio de la Ley 18.387 y agregaba varias presunciones. La inesistencia de bienes del empleador para hacer frente a una sentencia de condena, el cierre definitivo de la empresa sin suficientes bienes para el pago de los créditos laborales, el fallecimiento del empleador sin que los herederos pudieran o quisieran hacerse cargo de la empresa. En el caso de que el empleador hubiera abandonado el país, se desconociera su paradero o quedara en condición de responder a los créditos laborales. Por tanto, han existido una multiplicidad de proyectos en estos 30 años que hablan de la preocupación generalizada en el sistema político por establecer mecanismos de soluciones para los casos de insolvencia patronal. Al respecto se ha manifestado buena parte de la doctrina nacional, así como el doctor Barbagelata, Rosenbaum, Castelo, Garmendia. El trabajo citado de Yucio, el sector empresarial tradicionalmente ha rechazado la creación de estos fondos fundamentalmente por 3 razones. Dicen aumento de carga impositiva que pesa sobre los empresarios cumplidores para incumplir las ineficiencias de otros. Establece
Una obligación manifiesta el profesor Hermida en su trabajo Crisis y Derecho al Trabajo, viejos conocidos. El riesgo, dice el profesor Hermida Uriarte, y eso es la posibilidad de perder. Y además el riesgo asumido por el empleador es la esencia del derecho al trabajo. Uno de los principios del derecho al trabajo es la ajenidad del trabajador a los riesgos de la empresa o a la asunción total de los riesgos del empleador. La transferencia de los riesgos económicos al trabajador es siempre inadmisible. La lógica del derecho al trabajo. Se nos dice que se duplican los mecanismos jurídicos tendientes al cobro de créditos laborales frente a la insolvencia patronal. Esa afirmación es parcialmente cierta. La diferencia es que mientras la ley de fondo de garantías asegura el cobro íntegro de los créditos laborales hasta 105.000 unidades indexadas, al trabajador la ley de concurso les permite a los trabajadores concurrir al concurso. Ese es su privilegio. Es decir, son los primeros en cobrar, pero cobrarán a prorrata del activo que asiste a la fecha del concurso. Es decir, que si no hay activo o este es insuficiente, los trabajadores no van a cobrar sus créditos. Por último, presidente, una breve reseña del proyecto del Poder Ejecutivo presentado el 27 de agosto. Su artículo primero se crea el Fondo de Garantía de Créditos Laborales ante la insolvencia del empleador. Su artículo segundo establece que la insolvencia patronal pasa a considerarse una contingencia de seguridad social. En el artículo tercero se establecen los mecanismos jurídicos para determinar la insolvencia del empleador, mediante sentencia firme de la ejecución de créditos laborales dictadas de acuerdo a lo previsto en la ley del Código del Proceso Penal. La sustentación de procedimientos concursales de acuerdo a lo previsto en la Ley 18.387. El artículo cuarto del proyecto establece el ámbito de aplicación de la ley. Estará constituido por todos los trabajadores de la actividad privada, en las condiciones que establecerá el Poder Ejecutivo de acuerdo a lo que establecerá la reglamentación correspondiente. El artículo quinto establece quiénes quedan excluidos de los beneficios de la presente ley. Los trabajadores que tengan parentesco con el empleador, con los directores de la empresa, hasta tercer grado inclusive. Los trabajadores de alta dirección, gerentes o directores generales que tuvieran facultades de decisión sobre los negocios del empleador y en cuestiones sustanciales sobre su actividad. Los trabajadores que hayan optado por la constitución de una cooperativa de trabajo de acuerdo al numeral 2 del artículo 174 de la Ley 18.387 del 23 de octubre del 2008, con la finalidad de dar continuidad al emprendimiento siempre que el juez les haya designado depositarios de los bienes de la empresa fallida con facultades de uso precario de los mismos. El artículo sexto establece cuáles serán los créditos garantizados por el fondo. Los sueldos o jornales que se adeuden generados en los últimos 6 meses a partir del último salario abonado, los créditos por licencia, suma para el mejor goce de licencia anual, aguinaldo generado en los últimos 2 años, previos a la fecha prevista en el numeral anterior. La indemnización por despido legal, la multa del 10% prevista para la falta de pago de salario de acuerdo a lo previsto en el artículo 29 de la Ley 18.572 del 13 de septiembre. En ningún caso se garantizan las solicitudes de amparo relativas a los créditos prescritos. El artículo 7 establece cuál es el mecanismo de verificación de los créditos laborales y para ello requiere que los mismos hayan sido reconocidos por procedimiento concursal. Artículo 93 al 97 de la Ley 18.387 del 23 de octubre del 2008 o de un procedimiento o conocimiento de la justicia laboral competente. El artículo octavo establece cuál es el límite máximo garantizado. Será de 105.000 unidades indexadas. Al valor de la unidad indexada de hoy, presidente, estamos hablando de una indemnización máxima de alrededor de 418.000 pesos.
de los que se descontarán las sumas percibidas por el trabajador mediante los procedimientos de pronto pago previsto en la ley de concurso, al artículo 72 de la ley 18.387. El artículo 9 establece cómo se abonará la prestación y a tales efectos se establece la prestación prevista en la ley se abonará al trabajador o en caso de fallecimiento a sus causavientes en la siguiente proporción, si concurrieran, 50% al cónyuge o concubina o a quienes deberán acreditar sumariamente su estado civil y el 50% se repartirán partes iguales entre los demás causavientes. El artículo 10, señor presidente, establece la financiación. El fondo de garantía creado por la presente ley se financiará con el 0,025 de las partidas que constituyan materia gravada. Y yo acá quiero hacer un paréntesis, señor presidente. Esta es el mismo porcentaje que en el proyecto de ley que votó la Cámara de Representantes la semana pasada, es el mismo porcentaje que se rebaja a los empresarios al Fondo de Reconversión Laboral. Por eso, adelantándome en algunos aspectos, diré que no hay aumento de la carga impositiva, que hay una correlación entre lo que analizamos en el proyecto votado en esta Cámara sobre la creación de nuevos puestos de trabajo. Lo que se rebajó es lo que se aplica en este proyecto para financiar este fondo. El Poder Ejecutivo podrá deducir la tasa de aportación o suspender su percepción temporalmente cuando el Fondo de Garantía cuente con los fondos suficientes para cumplir con las obligaciones establecidas por la ley. Si fuera necesario, el Estado podrá integrar el Fondo de Garantías hasta tanto lo recaudado pueda restablecer la financiación de la prestación. En el artículo 11 se establece que en caso de presunción de fraude, el Banco de Previsión Social remitirá a la Fiscalía las actuaciones de las que se presuma una intención en ese sentido. En el artículo 12 se establece que el Banco de Previsión Social se subrogará en los derechos y acciones de los trabajadores por las cantidades que hayan abonado con más sus actualizaciones, con cargo al Fondo de Garantía, y podrán comparecer en juicio con los mismos derechos que tenía el trabajador titular del crédito laboral. El artículo 13 establece que la ley entrará en vigencia el primer día del mes siguiente al de su publicación y garantizará los créditos que devengan a partir de los 180 días de dicha fecha, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4. El artículo 14 establece la obligación del Poder Ejecutivo de reglamentar esta ley en un plazo de 180 días. A nosotros nos parece que este proyecto de ley en realidad viene a cumplir con una necesidad en un aspecto fundamental, el de garantizar efectivamente los créditos generados por el trabajador en caso de insolvencia de la empresa. Se nos podrá decir que la ley de concurso ha sido un avance en nuestro país, sin ninguna duda. Ha sido un avance importante establecer la situación de prioridad y que se define como de privilegio para el cobro de los haberes de los trabajadores de las empresas que entran en insolvencia. Se establece la prioridad, se establece el privilegio. El tema es que si no hay recursos, los trabajadores no cobran. Ese es el problema. Eso es lo que viene a revertir este proyecto de ley, que nos parece que se desarrolla en un aspecto fundamental de protección del salario, pero en una concesión más amplia, en una concesión de los derechos de los trabajadores. Yo sé, señor presidente, que en la región últimamente no se ve mucho de esto. Por el contrario, vemos avasallamientos de los derechos todos los días, avasallamientos de derechos logrados durante años, con mucho esfuerzo, con mucha lucha. Nosotros queremos seguir transitando por un camino de protección de derechos, por protección de derechos que generan mejores condiciones de inclusión para el conjunto de la sociedad, también para los empresarios. Lo hacemos con la misma filosofía que impulsamos
La ley de negociación colectiva, cuando algunos actores sociales de las cámaras empresariales decían esto va a traer desempleo, y bueno, se crearon 300.000 puestos de trabajo y hoy tenemos problemas porque perdimos 48.000 puestos de trabajo, porque hay que reconocer, hay que ver toda la película. Pero en realidad la negociación colectiva constituyó un aporte fundamental en este tema. Lo relacionamos también con lo que fue la aprobación de la Ley de Responsabilidad Penal del Empleador, que se nos dijo en muchos casos también por parte de las cámaras empresariales que el problema era que iban a ir patrones presos por el solo hecho de ser patrones, y dijimos no va a ser así, y efectivamente no fue así. Son mínimos la cantidad de procesamientos, ninguno con prisión, porque lo establecimos expresamente en la ley, y han bajado en forma muy importante los accidentes laborales y la muerte de los trabajadores en accidentes laborales. Por tanto, es en esa concesión, en esa filosofía que nuestra bancada y seguramente integrantes de otra bancada estarán, pensamos, avanzando en la misma concesión de aprobar este proyecto, pero es en esa concesión que la bancada del Frente Amplio va a levantar sus manos para aprobar este proyecto en el día de hoy, y nuestros compañeros en el Senado están esperando que les sea remitido para también aprobarlo, y esperemos que sea en forma unánime por el conjunto del sistema político. Por el momento es cuanto tenía que decir. Muchas gracias, señor presidente.